Acompáñanos a leer juntos la Biblia en un año con Alexander Suárez. Continuamos con la lectura sistemática de la Biblia y hoy hemos llegado a los capítulos 9 y 10 de Jueces. Y en el video anterior nos habíamos quedado con Gedeón. Gedeón, que se le cambió el nombre, por cierto, se le llamó Jerobaal, por aquel que contendía con Baal, porque Gedeón fue llamado por el Señor y el Señor le dijo, tumba la estatua de Baal. Y tumbando la estatua de Baal, quienes creían en Baal se sentían derrotados porque su Dios no se pudo defender a sí mismo. Y esa fue una de las razones por el cual Gedeón, Jerobaal, ayudado por el Señor y con solo 300 hombres, logró una victoria sobre una gran multitud que se sentía confundida y entre ellos mismos se atacaron. Porque ellos se sentían desprotegidos de Baal. Consideraron que Gedeón era incluso más fuerte que Baal. Pero Gedeón no fue perfecto. Gedeón cometió errores. Gedeón se dejó llevar por la ira. Y aunque era un hombre que ponía su mirada en el Señor, como tú y como yo, al igual que nosotros, Gedeón se equivocó. Y elaboró, con oro y con joyas, elaboró un efod que fue el tropiezo para el pueblo de Israel. Gedeón no aceptó ser rey de Israel, dijo, el Señor es el que los guiará a ustedes. Pero igualmente él se equivocó. Por eso este libro yo lo llamo El relato de los héroes imperfectos de Dios. El capítulo número 9 nos habla del hijo de Gedeón, o de uno de los hijos, porque Gedeón, otro de los errores que cometió es que era bastante mujeriego. Le gustaban las mujeres, igual que Sansón. Pero de ahí a tener tantas como para tener 70 hijos, yo no creo que, mira, yo creo que ni Salomón, que también le gustaban bastante las mujeres, yo creo que ni Salomón tuvo tantos hijos como Gedeón. Bueno, yo no lo he leído, y si lo leí no me acuerdo, pero Gedeón tuvo 70 hijos. Y tuvo un hijo de una que por ahí tuvo una relación furtiva, y este hijo llegó a llamarse Abimelech, hijo de Jerobaal, o sea, Gedeón. Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos, y con toda la familia de la casa del padre de su madre, es decir, su abuelo. Porque su mamá tenía también otros hijos que no necesariamente eran hijos de Gedeón. El hijo de Gedeón era él. Por eso digo, Gedeón tuvo por ahí una relación furtiva, esa de te conocí hoy, nos fuimos de fiesta, una noche loca y tal, ya está. Gedeón no era perfecto. No era perfecto. La evidencia está en la Biblia, hermano. Y se quedó este muchacho. ¿Quiere decir que esto es aprobado por el cielo? Por supuesto que no. ¿Quiere decir que Gedeón, su actitud era aceptable? No, de repente la sociedad no lo veía mal, pero no quiere decir que estuviera bien. Él fue a la casa de su abuelo y dijo, yo ruego que, versículo 2, vamos a colocar aquí el versículo en pantalla, versículo 2, yo ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? O sea, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que los hijos de Gedeón, los reconocidos, todos se dividan el poder entre ellos o denme el poder a mí? Yo también soy hijo de Gedeón. Pero yo puedo asumir toda la responsabilidad. O sea, el tipo Abimelech era se volvió un estratega político. Acordaos que yo soy vuestro hueso vuestro y carne vuestra. Versículo número 3. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit. El templo de Baal Berit, no el templo de Jehová. Esta gente había caído de nuevo en la idolatría. Con los cuales Abimelech
con el dinero que le dieron, 70 ciclos, de un templo pagano en Israel, alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. O sea, Abimelech entró en campaña política, mis hermanos. Y fue y agarró dinero para hacer campaña política, a pagarle a vagabundos y a ociosos para que le hicieran propaganda. Cualquier parecido con la realidad política de algún país, a mí no me parece coincidencia. A mí me parece que es igual. No, coincidencia. Es igualito, es lo mismo. Y viendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal. 70 varones. El tipo era, mira, este es el tipo de persona, Jerobaal, el tipo de político que utiliza el refrán de Maquiavelo. Alguien adjudicó esta expresión a Maquiavelo: el fin justifica los medios. Esta gente me hace oposición, son mis hermanos y todo, pero vamos a eliminarlos. Perverso. Un Abimelech perverso. 70 hombres sobre una piedra mató a sus hermanos, pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobaal. Y este Jotán se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquén con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey. No rey de Israel, no rey de Israel, porque no era rey de Israel, era rey de una parte, así como los reyes cananeos. Eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar, que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotán, que era el hijo menor de Jerobaal, de Gedeón, que no logró matar, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Aquí hay una parábola. Y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar yo mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú y reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande entre los árboles? Dijeron luego a la vid: ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid le dijo: ¿he de dejar yo mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú y reina sobre nosotros. El que está pronunciando esta parábola es Jotán. Jotán, el sobreviviente de la masacre de los hijos de Gedeón. Quien los acribilló fue Abimelech, un hijo no reconocido de Gedeón, o sea, un bastardo. Suena duro, suena feo, pero es real. Un bastardo. Eso a ver, yo no quiero ofender a nadie. Yo particularmente, yo soy un hijo no reconocido. Yo soy hijo no reconocido. Yo bien pudiera decir, soy un bastardo. ¿Ok? ¿Qué pasa, mis hermanos? Que Abimelech guardó ese rencor y mató a todos sus hermanos, a sus medios hermanos, por así decirlo. Porque él quería ser rey, porque Gedeón lo iban a colocar como rey y no quiso. Dijo: mira, Gedeón debe haber sido el rey, yo soy el hijo de Gedeón, ¿por qué no puedo reinar yo? Y Jotán, el sobreviviente de esa masacre, desde el monte Gerizim, que era el monte de las bendiciones, dice: mira, con esta parábola le estoy mostrando su realidad. La higuera, la vid, el olivo, que son plantas que dan fruto, que producen algo, que le generan bienestar al ser humano, no quisieron ser reyes entre los árboles. Y los árboles escogieron a la zarza, que es un árbol seco. Hermano, si ustedes, mis queridos hermanos que me están acompañando en esta transmisión en directo y que están viendo este video grabado, si ustedes se ponen a pensar un poco de qué viven los políticos, ustedes se darán cuenta que Abimelech era el propio político que hoy se puede ver en la actualidad. Los políticos lamentablemente viven de la palabrería, de la politiquería,
de la sinvergüenzura, del engaño. Abimelec lo que era un estratega político, pero no producía nada. Dime tú, cuando un político pierde el cargo gubernamental que ostentó, que tuvo o que perdió, ¿de qué vive ese ciudadano? ¿De qué vive un político? ¿Usted no se ha puesto a pensar eso? No, es que él estudió ciencias políticas, pero ¿qué produce ese ser en su vida? ¿Qué produce un político en la vida? ¿Qué produce? Lo que produce es ira en el corazón de la persona, porque todo el tiempo nos están engañando. Pero bueno, ahí está. Como una lepra que carcome la sociedad. Ahí están los políticos. Bueno, Abimelec era uno de esos. Y resulta que Jotán lanza esta parábola para mostrar la realidad de lo que Israel se estaba metiendo. De escoger a lo que no produce nada como su gobernante. Y la zarza respondió a los árboles, dice el versículo 15. Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid abrigados sobre mi sombra. ¿Cuál sombra? ¿Cuál sombra si eres un árbol seco? Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano, o sea, amenazas. Y el cedro del Líbano, por lo menos, ese sí da sombra. Pero una zarza, un árbol seco. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, que es un árbol seco, una zarza, y si habéis actuado bien con Jerobbaal, que es Gedeón, y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarlos de la mano de Madián. Y vosotros habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, os habéis levantado hoy, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre vosotros en Siquén a Abimelec, hijo de una criada, por cuanto es vuestro hermano. Me parece que las palabras de Jotán, aparte de que estaban llenas de rencor, tristeza, fueron palabras que, aunque ciertas, duras, al recordarle a Abimelec de dónde venía. Tú eres hijo de una criada. Esto parece una novela. Esto parece en las novelas mexicanas. Hijo de la criada. Y si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobbaal y con su casa, que gocéis de Abimelec y que él goce de vosotros, ustedes tienen lo que se merece. ¿Ustedes quieren? Ese es el rey que ustedes quieren. Ese es el gobernante que ustedes quieren. Pues agárrenlo. Pues. Agárrenlo. Ustedes van a tener el rey que se merecen. Y si no, fuego salga de Abimelec que consuma a los de Siquén y a los de la casa de Milo, y fuego salga de Siquén y de la casa de Milo que consuma a Abimelec. Y escapó Jotán, ¿qué más le quedó? Ahora era un perseguido político. Y escapó Jotán y huyó y se fue a Beer, y allí estuvo por miedo a Abimelec su hermano. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, no es que era rey de Israel, es que dominó a Israel. Sobre Israel, hubo dominado sobre Israel. No era rey de Israel, era el que dominaba, era un opresor. Abimelec era un opresor. Abimelec no era un juez, era un opresor. Envió Dios un mal espíritu sobre Abimelec y los hombres de Siquén. Y los de Siquén se levantaron contra Abimelec, porque, hermanos, hay un refrán que dice por ahí, que el que a hierro mata no puede morir a sombrerazos. Abimelec fue un traicionero, y los ociosos, los vagos que lo seguían, y todas las personas que estaban a su alrededor sabían que Abimelec era un traicionero, y ellos mismos lo traicionaron. Así es la política, sucia y asquerosa, pero ¿qué más? ¿Qué más? La tenemos ahí. ¿La podemos quitar de encima? Tendremos que morir con ella, pero de que es despreciable, es despreciable. Para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboam y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec, su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquén, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquén pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino. Ahí hubo una anarquía
que no quiero compararla con ningún lugar, pero hermano, esto es el resultado de haberse alejado de Dios y de confiar en los poderes humanos, de lo cual fue dado aviso a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. A Gaal. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron las uvas e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, porque habían dejado a Dios a un lado, estos son israelitas, hermano. Estos son israelitas que tienen dioses. Hicieron fiesta y entraron en el templo de sus dioses y el santuario del Señor olvidado. Los sacerdotes del Señor pintados. Los levitas, no sé dónde estaban los levitas. Pero aquí los israelitas tienen templo de dioses. Comieron, bebieron y maldijeron a Abimelec. O sea, hicieron una contracampaña. Se levantó la oposición de Abimelec. Oye, hermano, esto es una película. Esto es una película. Basada en hechos reales, ¿no? Maldijeron a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién es Abimelec y quién es Siquem para que nosotros le sirvamos? No es el hijo de Jerobaal, o sea, de Gedeón, y no es Zebul, ayudante suyo. Servid a los varones de Hamor, padre de Siquem. Pero, ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano. Otro político más. Porque los políticos son así. Los políticos son así. Se levanta un político y dice: esta vez es el cambio. Esta vez vamos a nosotros mejorar el mundo y vamos a cambiarlo porque somos diferentes. Ahí está. Este tipo que hasta se me olvidó el nombre, Gaal. Ahí está Gaal diciendo: ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelec y daría a Abimelec y diría a Abimelec: aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Seúl, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelec diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y aquí que están sublevando a la ciudad contra ti. Esa oposición, la oposición. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pone emboscada en el campo. Y por la mañana al salir el sol madruga y cae sobre la ciudad. Y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. O sea, este era el consejero. Levantándose pues de noche Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba se levantaron en emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. O sea, se insultaban. Ellos se insultaban. Volvió Gaal a hablar y dijo: he allí gente que desciende de en medio de la tierra y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Imagínate que había un lugar donde había adivinos practicando sus cosas. Y Zebul le respondió: ¿dónde está tu boca con que decías quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. O sea, en otras palabras le dijo: cobarde. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelec. Mas lo persiguió Abimelec y Gaal huyó delante de él y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. O sea, Abimelec prácticamente exterminó a quienes se oponían, porque la oposición de Abimelec era peor. Peor. Y Abimelec se quedó en Aruma. Y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Y aconteció que al día siguiente, que el pueblo salió al campo,
Y fue dado aviso a Abimelech, el cual tomando gente, la repartió en 3 compañías y puso emboscada en el campo, y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, se levantó contra ellos y los atacó. Y empezó entonces el martirio de aquel hombre que a todo el mundo ahora ve como opositor. Ahora él ve todo el mundo como amenaza. Entonces, todo el que se atraviesa por el camino le quiere hacer daño porque lo considera una amenaza. Porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, que no tenía nada que ver en ese problema. Pero Abimelech dice que peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Ese era el gobernante que quería. Ese era el gobernante que iba a traer la prosperidad para el pueblo. Mírenlo. Matando a las mismas personas, matando a todo el mundo. Cuando oyeron esto, los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berí. Aquí se olvidaron de Dios por todos lados. Aquí a Dios lo borraron de la historia, hermano. Aquí Dios lo borraron de este pasaje. Ustedes ven aquí que alguien esté clamando al Señor. Ustedes ven algún remanente entre todos los mencionados que esté buscando verdaderamente a Jehová. Y es que así son los políticos, les interesa poco el Señor. Aquí se habla del templo de Berit. Y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres en la torre de Siquem. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó a Abimelech un hacha de su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: los que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también toda una rama y siguieron a Abimelech. Y las pusieron junto a la fortaleza y le prendieron fuego con ellos a la fortaleza. De modo que todos los que estaban en la torre murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Los mismos que eligieron a Abimelech fueron torturados, matados, los quemó. Así pagan los gobernantes, ¿viste? Así pagan los gobernantes. Así pagan los políticos. Después que los elegimos, así es que nos pagan. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. Versículo 51. Y en medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerraron tras sí las puertas y se subieron al techo de la torre. Y este hombre mató gente y va a seguir matando gente, y la gente se escondió. La gente se escondió. Y vino Abimelech a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la ciudad para prenderle fuego. Este no lo va a detener nadie. Ya no confía en nadie. Le tiene rencor a todo el mundo. Si fuera por él, extermina a todo Israel. Mas una mujer, y aquí vuelve a aparecer una mujer, al igual que Débora, al igual que Jael, apareció una mujer cuyo nombre hasta el momento no lo sabemos. La mujer, una mujer que se merece un monumento, monumento a la mujer desconocida. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech. Se cansaron de la opresión, se cansaron de las torturas, se cansaron de las amenazas, se cansaron de estos tipos sinvergüenza. Y la mujer dijo: mira, aquí vamos a morir. Iremos a matar entre todos, pero yo no me voy a dejar morir. Yo no voy a morir. Y la mujer lanzó una piedra de molino que le cayó a Abimelech en la cabeza. ¿Estuvo bien lo que hizo? No estuvo bien, pero oye, entiende que es un pueblo oprimido. Y a Abimelech se le rompió el cráneo y le cayó una piedra en la cabeza desde la torre. Entonces llamó a Abimelech apresuradamente a su escudero y le dijo: mira, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí que una mujer me mató. Oye, estás agonizando. Y tu orgullo es tan grande que en lugar de arrepentirte,
Utilizaste la poca fuerza que tenías para que tu orgullo no disminuyese. Y le dijiste a tu escudero, mátame tú mejor para que no digan que una mujer me mató. Sinvergüenza. Y su escudero lo atravesó y murió. Yo creo que el escudero no lo pensó dos veces. El escudero dijo, vamos a matarlo. ¿Qué vamos a hacer? Y cuando los israelitas lo vieron muerto, se fueron cada uno a su casa. Nadie lo lloró, ni su mamá. Ni su mamá lo lloró. Diría de malo a Abimelech. El prototipo del político moderno, hermanos. Hablan bonito y cuando están en el poder. Por eso yo digo que el cristiano no debe meterse en política. Hermanos, se los voy a decir de corazón. El cristiano no debe meterse en política. La política es sucia. Vamos a tener que vivir con esa gente hasta el día en que Cristo venga. Pero nosotros no debemos meternos. Ahora, en esto ya me preguntaron, ¿se puede ir a votar? Por supuesto. Puedes ejercer tu derecho. A ver si escoges el menos peor entre todo ese montón de gente que está metida en ese mundo. Escoge el menos peor. Y si es posible, escoge al más impopular. Porque si tú apoyas al más popular y gana, tú serás partícipe de todos los delitos que ese político haga en el momento que tenga el poder. Esa es la realidad. Bueno, esa es mi opinión y ese es mi consejo para ustedes. Yo elegiría al menos popular, al que yo sé que no va a ganar. Porque si el más popular toma el poder y hace lo malo, yo participé de haberlo colocado ahí. Cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, cada uno se fue a su casa y así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Bastante extenso este capítulo, ¿verdad? Vámonos al capítulo número 10. Después de la muerte de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir. Por cierto que el significado de la palabra Samir, por si le quieren poner el nombre a su hijo así, Samir, es diamante. Diamante, bonito nombre, ¿no? Samir. En el monte de Efraín, un nombre hebreo. Y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. ¿Cómo se llamaba este hombre? Que ya usted seguramente se le va a olvidar el nombre rápido porque los hombres de Dios son así, ¿no? Los hombres de Dios son impopulares. Usted puede recordar a este hombre de Dios, Tola, Abimelech. Mira, Abimelech lo va a recordar por lo malo que fue, pero a Tola lo más seguro es que el día de mañana se le olvide. Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo. Tola, ¿usted alguna vez ha escuchado un sermón sobre Tola? No, ¿verdad que no? Yo tampoco. Porque es un hombre impopular. Nadie habla de él. Y era un hombre de Dios. Un hombre que gobernó y que libertó al pueblo de Israel durante 23 años. Un verdadero hombre que debe ser reconocido. ¿Pero por qué no se reconoce? Bueno, porque era quizá un hombre humilde, sencillo, no era llamativo, no estaba metido en ese mundo de la política. Pero fue un hombre que libró a Israel durante 23 años. Y fue sepultado en un lugar llamado Samir. Diamante. El diamante era él. Pero eso no se valora. El Señor le dará su recompensa. Es posible que nosotros no seamos reconocidos por el ser humano. No aparezcamos en pancartas. No seamos nosotros presentados en público. Pasemos como que si no hubiésemos existido. Pero hermano, la buena noticia, cuando yo veo la historia de Tola, yo entiendo que a Dios no se le escapa nada. Y la recompensa humana no nos hace falta. No la necesitamos.
Lo que nosotros necesitamos es el reconocimiento de Dios como hijos de Dios. Y a Tola lo vamos a ver en el cielo, Abimelech no. De Abimelech hablamos aquí en la tierra, pero Abimelech no lo vamos a ver en la patria celestial. A Tola sí. Y yo te aseguro, vuelvo a repetir, que mañana se te va a olvidar este nombre. Tola. Tras él se levantó Jair, Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Bueno, Jair quizás es un nombre más común, ¿no? Jair. Pero tampoco se dice mucho de él. Simplemente reinó. O reinó no, gobernó, juzgó. Si hicieron lo bueno, si hicieron lo malo, tampoco tenemos esa información. No hay información relevante. Pero para mí, fueron hombres de Dios. Este tuvo 30 hijos, Jair. Oye, bastante. No tantos como Gedeón, pero... Y estos 30 hijos de Jair cabalgaban sobre 30 asnos como príncipes y tenían 30 ciudades, que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy. No dice que fue malo, dice sencillamente que sus hijos tenían sus ciudades, ¿sí? Tenían su influencia, tenían su reconocimiento. No se dice nada malo de ellos, los cuales están en la tierra de Galaad. ¿Vale? Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Pero los hijos de Israel, después que se murió Tola y Jair, que para mí eran jueces excelentes pero que nadie reconocía, y que para mí Jair era un administrador excepcional, porque para que sus hijos tuvieran 30 ciudades es porque, mira, eran personas que trabajaban y que se ganaban lo que tenían con el sudor de su frente. Eran buenos empresarios. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y volvieron a servir a los Baales y a Astarot y a los dioses de Siria. Cada vez le van añadiendo más dioses a su paganismo. A los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de Amón y a los dioses de los filisteos. Dejaron a Jehová y no le sirvieron, hermano. Esto es el acabose. Esto es la degradación más amplia en la que pudo haber llegado Israel en toda su historia. Haber adorado a todos los dioses de las naciones que estaban a su alrededor, en lugar de haber sido ellos la influencia espiritual. Pero con semejante historia, yo creo que ya influencia positiva no eran. Versículo número 7. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos. Y aquí aparecen ahora los filisteos haciendo estrago hasta el reinado de David. Se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Hasta el momento no sabíamos nada de esta gente. Aquí aparecen los filisteos por primera vez con fuerza. Versículo número 8. Los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que estaba en Galaad. Imagínate que la influencia filistea fue tan grande que hasta cruzaron el río Jordán para dominar el otro lado. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y contra la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel, como ya habían hecho en otras ocasiones, clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti. Aquí hay un reconocimiento. Claro, habían pasado generaciones y generaciones y años y años. Y esta gente como que recapitula la cuestión y dice, mira, o nos volvemos a Jehová o aquí nos morimos todos. Entonces se acordaron del Señor cuando ya tenían otra vez la soga al cuello. Porque cuando les iba bien se olvidaban, cuando les iba mal se acordaban. Va a llegar un momento en que Dios les va a decir, no los voy a ayudar más, no los voy a ayudar más. Pero en este momento ellos claman al Señor y dicen, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec, de Maón? Y clamaron a mí y no os libré de sus manos. ¿Ustedes creen que esto es la primera vez que esto pasa?
Ustedes olvidaron la historia. A ustedes no les enseñaron todo lo que pasó anteriormente. Yo los libré de mano de todos ellos. Ahora que llegaron los filisteos, vuelven otra vez a mí después que se olvidaron de mí durante todos estos años. Este es el reclamo de Dios. Mas vosotros me habéis dejado, habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, y esta es la palabra, esto es lo más duro, hermano, esto es lo más duro que yo he escuchado de Dios después de haber leído todos los capítulos anteriores. Esto es lo más duro. Yo recuerdo cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés, quítate que los voy a exterminar. Pero ese exterminio que el Señor había decidido hacer y que Moisés le dijo, Señor, no lo hagas, porque otros pueblos dirán que tú sacaste a este pueblo y lo mataste en el desierto, no lo hagas. Claro, yo estoy convencido de que Dios sabía que Moisés iba a interceder y porque Dios también es misericordioso. Pero el exterminio ya también es un acto de misericordia. Pero que Dios diga, no los voy a librar más. Y los deja con vida sufriendo. Hermano, esto es lo más duro que yo he leído. Yo no sé si te parece lo anterior más fuerte, pero para mí que Dios diga, yo no los voy a librar más. Hagan lo que quieran. Sufran las consecuencias. Esto es durísimo, hermano. Pero oye, Israel había llegado a un punto de degradación, hermano, que uno dice, esta gente son desagradecidos. Y ahí es donde yo digo, ¿qué tan parecidos somos nosotros al Israel de aquel entonces? ¿Qué tan parecidos somos? A veces somos desagradecidos con Dios, ¿no? Y el Señor le dice, porque esto no termina aquí, andad y clamad a los dioses que habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová. ¿Cómo hablaban los israelitas con Jehová? ¿Cómo les hablaba el Señor? Para mí, a través de un profeta. A través de un profeta, a través de un varón de Dios, a través de un nabí. Los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Mire, hermano, yo no sé si ustedes se han detenido a analizar la manera como Israel le responde a Dios. Señor, sabemos que vamos a morir, nos vamos a perder. Yo he escuchado personas que dicen, yo llegué a un punto donde yo me voy a morir cuando Cristo venga, yo no voy a ser salvo, ya yo estoy condenado. Hay gente que se autocondena. Y ellos, estos israelitas, se están autocondenando. Señor, si quieres, haznos arder donde quieras. Pero por favor, en este momento, aquí, en esta circunstancia, líbranos. Ya después, si quieres matarnos, mátanos. Primero, esto es una expresión de tener una comprensión errónea de Dios. Como que si Dios realmente quisiera la muerte del pecador. Por eso esa enseñanza malsana, por no decir otra palabra, esa enseñanza malsana del infierno es una proyección errónea de Dios. Porque hay personas que han llegado a un punto de decir, yo he hecho tantos males en mi vida que yo lo que me merezco es el infierno. No, hermanos, todos los seres humanos merecen una oportunidad para poder aceptar la justicia de Cristo. Ya si esa oportunidad la desperdician, ya es una cuestión de decisión personal, pero todos los seres humanos son candidatos para el reino de los cielos. Israel dejó de entender el plan de salvación. Y muchos cristianos en el siglo XXI lamentablemente también han dejado de entender el plan de salvación, porque se imaginan a Dios satisfecho por todos aquellos que serán condenados quemándose por la eternidad. Es una comprensión errónea de Dios. Cuando Dios le dice a ellos, yo no los voy a librar más, es porque ustedes me dejaron a mí. Ustedes se alejaron de mí. ¿Qué tengo yo que ver ahora con ustedes? Quédense con sus dioses, clámenle a sus dioses, búsquenlos a ellos para ver si ellos los van a ayudar como yo los ayudé a ustedes.
Pero Dios no está diciendo aquí, los voy a agarrar y los voy a hacer que sufran torturas. No. Dios les está diciendo a través de un profeta, porque para mí es un profeta el que está hablando. Dios les está diciendo, reflexionen en su condición, por favor. Reflexionen que están clamando a Dios, pero tienen las imágenes allí en la puerta de la casa. Hagan una reforma en sus vidas. Y entonces ellos dijeron, no, Señor, pues líbranos por ahora, por ahora. Versículo 17. Y fue allí entonces donde, que creo yo que por la influencia del profeta que está hablando, ellos fueron motivados a quitar de entre sí los dioses ajenos y, por lo menos el texto dice que comenzaron a servir a Jehová. Y el Señor fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Porque yo sigo convencido de que sí había fieles. Y entre esos fieles estaban los profetas que hablaban por parte del Señor. Para que hubiese una reforma. Hermano, tiene que haber una reforma en nuestra vida. Yo estoy convencido que hay personas que tienen imágenes de adoración en su casa porque alguien le enseñó que esa imagen protege su hogar. Hay que acabar con eso, hay que sacar eso de nuestra casa. Hay que sacarlo. Y cuando haya una reforma, cuando se muestre ese deseo de querer hacer las cosas mejor, aunque lo hagamos de forma imperfecta, el Señor va a entender el verdadero motivo por el cual hacemos las cosas, las intenciones del corazón. Y el Señor quería el bien para Israel como quiere el bien para nosotros. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad, se juntaron a sí mismos los hijos de Israel y acamparon en Mishpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Es decir, ¿quién será el primer valiente que se levante para que sea nuestro nuevo líder? Y aquí termina el capítulo con esta pregunta. Y yo haría una pregunta. ¿Quién será el primero que se levante para que haya una reforma en el pueblo de Dios? ¿Quién será el primero que mostrará su preocupación por la realidad que viven nuestras iglesias? ¿Quién será el primero? El que comience una obra de cambio por la influencia del Espíritu Santo. ¿Serás tú? ¿Seré yo? Pues yo creo que cada quien tiene que tener su influencia en el entorno donde está. Y de esa manera ayudaremos a que otros, su fe se les fortalezca y puedan vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti, mi querido hermano y hermana, es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor te haga entender estos mensajes y que los pongas en práctica para que de esa manera haya un despertar en nuestras iglesias. Shalom y nos vemos en el próximo estudio, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Thank you.